Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos? Es tan lindo poder estar un momento aquí. Pienso yo que les somos de bendición. El otro día me mandaron algunos mensajes de texto, algunos hermanos diciendo, qué lindo poder oír la prédica y la palabra del Señor. Qué maravilla. La verdad, no sé, yo les digo, como pastor yo mismo busco ser ministrado. Hoy, en el momento que yo me paro aquí, estoy para ministrarle a usted, pero yo mismo busco otros pastores, gente que ya conozco, hombres de Dios, mujeres de Dios, que predican y que me son de bendición. Los busco para escuchar, más yo mismo recibir, porque yo mismo necesito recibir como ustedes. Pero es tan bueno escuchar la palabra de Dios. La misma palabra dice que es medicina para nuestro cuerpo, que es el alimento para nuestra alma. Así que usted que es un hijo o una hija de Dios, este momento es como cuando usted se sienta a comer para el alimento de su cuerpo. Se prepara y saborea la comida. Bueno, siéntese del otro lado y saboree la palabra de Dios. En estos días estoy pidiendo que muy especialmente los creyentes de acá del barrio de La Boca y los que pertenecen a la iglesia que no viven en el barrio, sino que vienen de más lejos, que por favor transmítale a todos sus hermanos que saben que se congregan con nosotros, que estamos por YouTube, por Facebook, que estamos en Instagram también. Dígale cómo nos puede ver, porque hay muchos hermanos en Cristo, que no sé por qué motivo, porque mire que hace 3 meses que estamos en el aire con esto, pero el otro día veníamos con mi esposa, nos encontramos con 2 hermanas que no sabían que estábamos por YouTube y tampoco por Facebook. Y dije, uy, pastor, anotaron, le explicamos cómo pueden entrar. Usted que nos está siguiendo y que pertenece a la iglesia nuestra, fíjese, hable con sus hermanos por teléfono y pregúntele si nos está viendo, porque es mucho tiempo sin congregarnos. Tenemos que oír, sentir, comer la palabra de Dios, si no nos vamos a enflaquecer, nos vamos a morir espiritualmente. Así que por favor, pásele la forma de vernos y va a ser de bendición. Le agradezco y también a los amigos, hermanos que nos ven de otros países, que están por allá lejos, en otras provincias, tienen permiso nuestro de pasar el video, de pasar la grabación, no sé, de cómo me ve usted, o tal vez, si tiene oportunidad de invitar a alguien, la gente puede ya salir, ir a su casa y ver el programa. Fantástico, no le va a hacer mal escuchar la palabra de Dios. Así que muy agradecido que nos ayude a llevar el mensaje de Dios. En estos días estamos hablando sobre el pacto o los pactos, justamente porque es una palabra que se ha puesto de moda en nuestro tiempo y que desgraciadamente por no tener una base bíblica de cómo la están usando, quiero decir que hay gente que se ha lastimado con esto. Hay gente que ha dejado de mirar a pastores que están o por televisión o escucharlos por la radio, por cualquier medio de comunicación, por el hecho de que están hablando de esto de hacer pactos con Dios, y yo les aseguro que de la manera que lo presentan, no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con Dios mismo. Hoy vamos a arrancar esto porque no sé cuántos estuvieron viendo y escuchando el mensaje del domingo, pero vamos a arrancar con esto. Para un pacto para los seres humanos, siguiendo lo que dice el manual, el diccionario bíblico, siguiendo lo que dice el diccionario bíblico, de la palabra pacto, el diccionario bíblico lo dice de una manera y el diccionario de habla española dice otra cosa. El de habla española dice así, mire, la palabra pacto para los seres humanos de nuestros días, ¿no?
es lo mismo que contrato, convenio, acuerdo, entre dos o más personas que se comprometen a cumplir una serie de condiciones o requisitos, que se comprometen a cumplir esos requisitos por escrito, firmado por las partes que hacen el convenio, el pacto, según ellos, que se llama pacto, firman las partes del convenio y lo hacen delante de un letrado, en este caso un escribano público, que sellará con su firma, y que si no se cumple esto, bueno, va a tener consecuencias que no son buenas. Usted habrá oído que demandaron el contrato, no cumplió con el contrato, no cumplió con el pacto. Ahora, hermanos, un contrato, un convenio, un acuerdo se puede romper. Es un papel que usted lo rompe, mañana puede haber un juicio, una demanda, bueno, pero ya se rompió el pacto. El convenio ya está roto. Pero en el sentido bíblico, la palabra pacto tiene una connotación mucho más profunda, por lo menos en la Biblia, porque tiene un significado que atañe con lo espiritual. Acá no tiene que ver papel, lápiz, escribano, no, acá tiene que ver con una entrega incondicional cuando se refiere a pacto. Ahora, pero vamos a suponer que la palabra pacto tiene que ver con un contrato, con un convenio, con un acuerdo, como dice el diccionario de habla española. Vuelvo a repetir, hay una diferencia abismal entre un convenio o un pacto entre Dios y los hombres cuando se refiere en lo espiritual. Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Imagínese haciendo un convenio como el que dice acá. El creador, el que creó los cielos, las galaxias, el que nos creó a nosotros mismos, hace un pacto o acepta un pacto que el hombre le puede ofrecer. Hay una diferencia tan abismal entre Dios y los hombres que nunca podría el hombre llegar a ponerse frente a Dios y exigirle o pedirle o solicitarle hacer un convenio con él. Primero, desde que el hombre pecó y cayó en pecado en el jardín del Edén, la Biblia dice que fue separado de Dios. Así que no solamente cuando él fue creado, y fue creado sin pecado, era como un niño, pero ya del momento que fue creado estaba en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque el creador es mucho más grande que la criatura, ¿no? Él lo creó. Ahora, aún estaba, cuando recién fue creado, estaba en inferioridad de condiciones. Imagínense en la condición que quedó después de pecar. Cuando cae y entra en pecado, dice la Biblia que el pecado hizo una separación, una pared entre Dios y los hombres. Fue separado el hombre de Dios y Dios del hombre. El pecado hizo una pared y en ese momento la gloria que revestía, la gracia que revestía al hombre, la perdió. Así que cada vez que el hombre quiere tener un contacto con Dios, se le pone fea la cosa, porque hay una pared entre Dios y los hombres. Mire, en 2 de Corintios, San Pablo dice en el capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, a ver, por lo que venimos diciendo, ¿no? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces se ha usado este texto para hablar de matrimonio. Pero esto tiene que ver aún de los contratos de trabajo, de los convenios de trabajo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo?
¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una separación entre Dios y los hombres. El hombre no se puede poner en igualdad de condiciones cuando habla con Dios. Cuando viene a Dios, tiene que venir en reverencia y con otra actitud. Así que, en primer lugar, hay una diferencia abismal entre Dios y los hombres, porque Él es el creador y el hombre la criatura creada por Él. En segundo lugar, para Dios es suficiente la palabra. Usted lo va a encontrar en la Biblia. En San Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, para Dios lo que vale en el hombre, en la mujer, lo que tendría que valer es la palabra. Allí para sus notas, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 6. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice que cuando uno viene a Dios, se lo voy a parafrasear, cuando tú vas a Dios, dice, mejor es que no prometas algo a Dios y después no lo cumplas. Si vas a prometer, cumplirlo, si no estás en problemas. Imagínese, ¿por qué dice esto? Porque sabe que el hombre es frágil en sus palabras. Es frágil en su puntualidad en el cumplimiento. Tiene un fallo, pero cada 2 por 3 se vuelve para atrás. Dios quiere que seamos como Él, pero en la condición que estamos es muy difícil. Nuestras palabras tendrían que ser acompañadas con nuestras actitudes y nuestras decisiones para llegar a tener algún acuerdo con Dios. Esto es muy difícil, por lo menos en nuestros días. En tercer lugar, cada vez que el hombre quiso hablar en el Antiguo Testamento, cada vez que venía o a darle gracias a Dios o a solicitarle algo a Dios pidiendo clemencia, tenía que, en esa relación con Dios, tenía que matar un animalito. Tenía que hacer un altar, en ese altar poner ya, podría ser un corderito, podría ser un palomino, depende de una tórtola, depende el dinero que tenía la persona para comprar estos bichitos. Tenía que venir y derramar la sangre de un animalito porque dice la ley de Dios que de la única manera que puede haber remisión del pecado del hombre es con la muerte de un inocente derramando su sangre. ¿Quién era el inocente? El animalito, que no tenía conciencia de sí, que no tenía pecado. Así que un animalito lo sacrificaban, y después del sacrificio se ofrecía en un altar a Dios, y después con mucha adoración y clemencia el hombre se ponía a hablar con Dios a ver si lo podía escuchar, porque había ofrecido por sus pecados para poder estar un poco más limpio delante de Dios. Mire todo el problema que ocasionó el pecado en el hombre. Así que esto era solamente para ir a adorar y darle gracias a Dios. Tenía que venir con un animalito. Imagínense de pensar en un pacto. Me parece que las personas que han inventado esto están un poquito fuera de sí. En cuarto lugar, para Dios un pacto tiene que ver con una unidad. Primero, una entrega incondicional de vida. Esto es un pacto. Por eso Él, cada vez que pactó con el hombre Dios, hizo un pacto ya sea con Abraham, con Moisés, Él se exigía y decía, esto lo voy a cumplir hasta el final. Se exigía a sí mismo porque es una entrega incondicional. Pero sobre todas las cosas, cuando uno hace un pacto con Dios, Dios está pensando en una unidad, en algo que no se puede romper. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, el que se une al Señor
un espíritu es con él. Es decir, el hombre debe morir a sus deseos, a sus pensamientos, a su vida carnal, para vivir en el espíritu con Dios. Por lo menos se intenta unirse a él. Dice, un solo espíritu es con él. Este es el pacto en la sangre que hizo Jesucristo y que nos habla en la Santa Cena. Cuando usted se acerca a Dios y se rinde a Dios, deja de ser usted para que Dios sea en usted. Para que se cumpla lo que dice San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es un pacto. Uno deja de ser para terminar siendo uno con la persona que hace el pacto. No es cuestión de que yo voy a dar 2.000 pesos para que Dios me dé tal o cual cosa. Si yo voy a pactar con Dios, me tengo que rendir a Él, morir a mí mismo y permitir que Dios sea uno conmigo. Esto es lo que dice Dios. Y como ejemplo de esto, la Biblia habla del matrimonio. Nosotros le pusimos palabra matrimonio. Esta palabra matrimonio no está en la Biblia, pero sí la palabra pacto. La unión entre un hombre y una mujer, Dios la llama pacto. Fíjese, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Malaquías, capítulo 2, versículo 14, habla de la mujer de nuestro pacto. Dice Dios enojado acá en Malaquías, tengo contra ti que has sido infiel a la mujer de tu pacto. ¿Cuál es la mujer del pacto? Yo nunca, usted piensa, dice, ¿cuándo pacté con una mujer? Si estás casado, has hecho un pacto. Tanto con la mujer, o si eres mujer, con el hombre que te has casado. Le hago una pregunta. ¿Nunca pensó dónde se celebran las bodas? Por supuesto, usted va al registro civil y es un contrato. Pero cuando usted viene a la iglesia y dice, voy a buscar la bendición de Dios para que me vaya bien, ese es el pensamiento del hombre. Pero ¿dónde se celebra la boda? La boda se celebra en un altar. Ya sea un altar alto, bien armado, o en el campo, donde está el ministro que va a dirigir la ceremonia. Siempre donde está el ministro que representa a Dios es un altar. Cuando la persona llega al altar, ¿qué lugar significaba el altar en la Biblia? El altar era donde se hacían los sacrificios, donde se mataban los animalitos para luego tener un encuentro con Dios. Era en el altar donde se hacían los pactos. Allí morían. Por eso las bodas se celebran en un altar. Y por eso dice la Biblia, cuando te unes, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto quiere decir que este pacto, que lo que nosotros llamamos matrimonio, Dios lo llama pacto. Suben dos al altar y para Dios baja uno. Suben dos, dan la palabra. ¿Y qué pasó allá arriba? Arriba dejaron de pensar en sí mismos, se murieron cada uno para vivir para el otro. Ya dejé de pensar en mí para pensar en el otro. Pasamos a ser uno, una sola carne. Si no preste atención, porque usted ve en la farándula, en la televisión, que la gente se casa, se separa, se vuelve a casar, se separa. Tiene que darse cuenta que esto no es lo que Dios pensó para el matrimonio. El matrimonio es un pacto para Dios, donde lo sella Él. El ministro, cuando está en el altar con los contrayentes, no le pregunta a los que están ahí arriba si siente amarle. ¿Usted siente amarle? ¿O sienten amarse? ¿Sienten cuidarse? ¿Sienten ayudarse? ¿Sienten estar juntos o sienten alguna vez separarse? Tampoco dice si desean. ¿Desean amarse? ¿Desean cuidarse?
¿Desean seguir juntos para siempre o hasta que haya un problema? No, 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 no. La pregunta que hace el ministro es si quiere prometer. Dice, ¿prometes amarle? ¿Prometes cuidarle? ¿Prometes serle fiel hasta el fin de tus días? Es un compromiso, no es un sentimiento o un deseo. Es más que eso, es un compromiso. El amor es un compromiso. El que no puede amar a una mujer o a un hombre por 50 años, no sabe amar. O no sabe lo que significa el amor. Esto es un pacto. Por eso cuando Jesús sirve aquella cena última y él levanta la copa y dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes, él estaba siendo el cordero inocente, sin pecado, que ofrecía su sangre para que este maravilloso Cristo fuera el sacerdote eterno, el intercesor entre Dios y los hombres. Él ofreció su vida, su sangre inocente, para que los hombres pudieran tener comunión con Dios a través de él. Esto se entiende cuando profundizamos la palabra del Señor. Ahora, los hombres y las mujeres en este mundo se unen a este pacto con Dios o se pierden para siempre. Dios ofrece su sangre en Cristo y nosotros aceptamos o no. Usted dice, pero pastor, pero ahora yo entiendo, pero tenemos que hablar con las personas no saben esto. Las personas tienen libre albedrío de Dios. Dios nunca quiso exigir nada, pero siempre puso dos caminos. Dice en la Biblia, he puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. ¿Por cuál transitan tus pasos? Te recomiendo que sigas el camino de la vida, para que no mueras tú y tu familia. No sigas el camino de la muerte. Aunque lo recomienda, no lo exige, porque el hombre tiene el libre albedrío. Dios no quiere marionetas. No quiere que el hombre diga, ¡y me exigió! No. El hombre se pierde porque él quiere. La mujer se pierde porque él quiere. Ella quiere. No porque Dios la va a mandar al infierno. No, elige el infierno. Porque Dios ha dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar, que se llama Jesucristo. Pero si no se une a este pacto en Cristo, está perdido para siempre. Ahora, cuando el hombre, en lugar de buscar y de aceptar este convenio de Dios, esta sangre derramada sobre el altar en la cruz por todos, cuando los hombres no aceptan el sacrificio de Cristo, entonces, en un momento dado, comienzan a buscar ayuda en otro lado. Porque necesitan ayuda. Si usted encuentra a una persona que dice, yo no creo ni en Dios, no creo ni en el diablo, yo hago mi vida, no existe un camino intermedio. La Biblia habla del camino angosto y del camino ancho. Discúlpeme, la vida intermedia no existe. Si usted dice, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, usted cree en el diablo. Porque el que no cree en el Dios, cree en el diablo. Pero yo no creo tampoco que existe, no le tengo miedo, no creo ni en el cielo, ni en el infierno. Desgraciadamente, si usted no cree en el infierno, en el cielo, va a ir al infierno, seguro. Si no cree en Dios, está creyendo en el diablo. Pero no creo en ninguno de los dos. ¿Qué? Es que no hay intermedio. Hay dos reinos en el espíritu. El reino de la vida y el reino de la muerte. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. No existe el reino de la luz, el reino de las tinieblas y el reino que no tiene ni luz ni tiniebla. No. O sos una cosa o la otra. La Biblia dice, por cuanto no eres caliente ni frío, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. No existe un lugar intermedio. Pero ¿qué le pasa al hombre? Y acá vamos a estar entrando un poquito
a lo que yo quiero culminar el jueves, con lo que justamente nos está pasando en la Argentina. El hombre comienza a buscar otros caminos alternativos. Hay gente que sin darse cuenta va a curanderos, a divinos, a brujos, gente inteligente, para consultarles. En lugar de ir a la Biblia, a la palabra de Dios, en lugar de ir a una iglesia para escuchar la verdad de Dios, como no quiere saber nada con Dios porque dice a mí, esto para mí es fantasía, esto para mí ya pasó, vivimos en el siglo XXI, sí, pero los adivinos, los brujos, los que tiran las cartas, los que juegan a la copita, están en vigencia. ¿Por qué tienen tanta vigencia? Mire, ¿por qué le parece que está esto acá? En el libro de Deuteronomio, búsquelo, 5º libro comenzando desde el principio de la Biblia, empezando desde Génesis para adelante. Vamos al 5º libro que es Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Mire la lista que hace Dios para su pueblo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer algunas de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones desde delante de ti. Es decir, Dios estaba separando al pueblo de esta gente, de estas naciones que consultaban a los brujos, a los ídolos, a los satanistas. Pero aunque Él apartó su pueblo de esto, estas fuerzas demoníacas siguieron funcionando en el mundo. Y usted dice, ¿por qué no los cortó Dios? Porque el hombre tiene libre albedrío hasta el día del juicio. El día del juicio, Dios te va a pedir cuenta de lo que has hecho con tu libre albedrío. Él no te va a pedir cuenta de lo que Él te exigió, porque nunca te exigió nada. Te marcó el camino y no lo quisiste seguir. ¿Qué puede hacer? Lo único que puede hacer es condenarte, porque te marcó el camino y te previno de los otros caminos. Sin embargo, tal vez el hombre siguió por allí. Fíjese la lista que hay acá. Adivinos, agoreros, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago. Quien consulte a los muertos, le podríamos agregar el juego de la copita, la quija, las cartas. Usted va por el barrio de zona norte, que digamos es la gente intelectual, la gente que vive muy bien. Cada 2 o 3 cuadras hay un letrero que dice, pase, tiramos las cartas. No es que hay una persona que tira cartas así al aire para que alguno la junte. No, son cartas de adivinación, para adivinar el futuro. La copita. Mire, yo le voy a contar, si nos alcanza el tiempo, cómo es el juego de la famosa copita. Yo he hablado con gente preparada, con médicos, con abogados, con gente intelectual preparada, que me han contado que han ido a esto de la copita y se han maravillado porque le preguntan a la copita cómo se llama mi tía mentalmente. Y la copita se mueve y le da las letras y los números. La copita responde, ¿quién le parece que mueve la copa? Claro, la gente empieza a creer en eso porque ve que no, es milagroso, esto tiene que ser Dios. Hay muchísima gente que ha quedado poseída por demonios, porque cuando ya creen en esto, no pueden hacer nada sin ir a consultar esto. Cuando la Biblia dice que nosotros tendríamos que ir a consultar a Dios y que Dios nos dirá todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, van a esto. Quiere decir que por no conocer la verdad, se están perdiendo en la mentira. ¿Se da cuenta? De acuerdo a la autoridad de las personas y de la entrega que tenga la persona,
a esta lista y hay mucho más, ¿cierto? Hay religiones de ocultismo, hay pactos de sangre, porque el diablo imita a Dios, lo que pedía en el Antiguo Testamento, y aún lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario derramando su sangre. Él busca que hagan sacrificio a la gente porque sabe que de alguna manera la gente tiene una idea de lo religioso y hace cualquier cosa, mire, con todo esto. Ahora, ¿por qué pasa esto con las personas? Porque las personas se alejaron de Dios. Y al necesitar a Dios, sabiendo que no pueden ir a Él si no se arrepienten de sus pecados, y no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren seguir viviendo en sus pecados, entonces se eligen sus propias, por así decir, religiones que le acomoden la situación. Se buscan adivinos, brujos, que le adivinen el porvenir. Y Satanás, cuando lo buscan de esta manera, escúcheme bien, estimado amigo y hermano, tiene derecho legal, hablando bíblicamente, para tomar estas personas que se entregan a él o usarlas con fines destructivos, como los que quiere hacer él. Y usted dice, no puede ser. ¿Cómo por un hombre o una mujer el diablo va a entrar? Se lo voy a mostrar. Primera de Corintios. Busque Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Fíjese, los hombres por tener libre albedrío y por tener la autoridad de Dios acá en la tierra, no en el cielo, pero acá en la tierra, Dios puso al hombre acá en la tierra para que señoree, dice la Biblia en el Génesis. Señorear quiere decir que él podía ser un señor acá en la tierra. Y la palabra señor significa dueño, patrón. Así que fue puesto por Dios acá para que señoree, tenga autoridad sobre la tierra. Y no hay demonio, ni siquiera Dios, si quiere hacer algo acá, no puede pasar por el hombre. Es decir, no puede manejarlo al antojo porque le dio libre albedrío y él respeta lo que hace. Entonces, si Dios no trunca el libre albedrío del hombre, tampoco el diablo lo puede truncar. Y si usted me dice, entonces, pastor, ¿por qué el diablo puede entrar por un hombre? Porque el hombre y la mujer le permite, creen en él y esta es la oportunidad para que él entre, tiene derecho legal a entrar. Miren lo que dice acá, 1 Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Es decir, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Dios va a entrar por usted a todos sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Por eso dice San Pablo al carcelero de Filipos, cuando el carcelero dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces él le dice, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque usted recibe a Cristo y Cristo entra en su vida y a través de su vida puede entrar en la vida de los demás. De la misma manera, el diablo puede entrar en la vida de unas personas y a través de esa vida puede entrar a miles y miles y miles de personas. Claro, usted dice, qué tremendo. Dios le tendría que cortar el libre albedrío entonces. No lo va a hacer porque el hombre con libre albedrío que busca a Dios es muy importante para Dios. Ahora, antes de terminar, ¿a quién está dejando entrar en este mundo usted? ¿A quién está buscando? ¿Está buscando a Dios? ¿Está orando y buscando la directiva de Dios? ¿O usted no quiere saber nada, ni con la Biblia, ni con Dios, por lo menos hasta aquí? Y ha ido a curanderos, a brujos,
Si usted me sigue el jueves, le voy a contar algunas experiencias. Cómo quedan algunas personas. Pero mire, le voy a demostrar algo que también lo vamos a terminar el jueves. Cuando una persona común, hace algún pacto a través de estos brujos con Satanás, el poder del diablo está circunscrito a esa persona. Si esa persona no tiene mucha autoridad, puede ser el padre de una familia, bueno, va a afectar a ese padre y a toda la familia va a afectar. Tal vez algún vecino. Pero imagínese una persona que está en autoridad o de gobierno, o una persona que tiene autoridad financiera, monetaria, y mueve el mundo con la plata. Si estas personas, puede ser también un directivo de fútbol, supóngase, algo grande, asociaciones, fundaciones, hacen pactos con Satanás, esto afecta de acuerdo a la autoridad que tiene. El diablo entra y afecta a la autoridad que Dios le dio a esta persona. Porque Dios es el que pone a las personas en autoridad. Pero ¿cómo maneja esa persona la autoridad que Dios le da? Le voy a mostrar con la Biblia el jueves. ¿Cómo? Dando un ejemplo. El que está al frente de un pueblo, el intendente de un pueblo, el gobernador de una provincia, el presidente de una nación. Si estas personas hacen pactos, el diablo entra hasta donde tiene el alcance de autoridad esta persona, porque la autoridad se la dio Dios. Y el diablo usa, a través de la persona que se entrega a él, la autoridad que le dio Dios y afecta hasta donde alcanza esa autoridad. Mire lo peligroso que es un hombre o una mujer en autoridad sin buscar a Dios y tratando de hacer un pacto con el diablo. Si usted que me está mirando y nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, está entendiendo lo que digo. Quizás lo invitaron a ver este programa, usted dice, bueno, entiendo algo, pero la verdad que si es como usted dice, esto me da un poco de miedo. Claro que le tiene que dar miedo, ojalá le dé miedo porque yo estaría aterrorizado si no tuviera en Cristo, porque conozco la verdad. Imagínese, si yo camino por acá y sé que hay un precipicio y me voy a caer, yo voy a tratar de no seguir caminando por ahí. Y si atrás mío viene un montón de gente que sé que se va a caer, voy a tratar de decirle que el precipicio está ahí. Pero si alguien viene caminando y le ha creído a un mentiroso y no le dijo que hay un precipicio ahí, se va a matar él y todo lo que le siguen ahí también se van a caer ahí. Esto es lo que hace el diablo. Claro, es importantísimo que reciba a Jesús. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo le aseguro, en el nombre de Jesús, que usted va a poder hablar con Dios y Dios va a hablar con usted. Pero ¿cuál es la puerta? Cristo. Él es el que murió por nosotros. Es el intercesor. Así que ore conmigo. Si usted quiere recibir a Jesús, vamos a hablar con el Padre, el Creador del universo, para recibir a Jesús. Diga conmigo, Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Cristo en mi corazón. Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, de mis errores, y por el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, permíteme que Cristo entre en mi corazón. Yo lo recibo, quiero que Él sea el Señor de mi vida. Y por el amor de Él, por el amor de Jesús, Padre, recíbeme en tu reino. Quiero mientras esté en esta tierra, quiero tener tu directiva, tu dirección y ayudar a tanta gente a conocer la verdad. Pero ayúdame a mí primero, porque sin ti ninguna persona puede hacer algo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me recibes en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esto con fe,
puedes seguir hablando con Dios. Cuando salgas de delante de este receptor, ve allí a una habitación, sigue hablando con Dios, consigue una Biblia, lee la Biblia, busca el Evangelio de San Juan, San Mateo. Allí vas a encontrar la vida de Jesús y vas a conocer un poco más a Jesús. Y ustedes, hermanos en Cristo, que me están mirando y observando, ojalá que me hayan seguido desde el domingo. Hoy es martes, que hayan podido tomar cuenta de lo que venimos hablando, porque el jueves, este jueves que viene, vamos a hablar del pacto que hacen los hombres con Satán. Y usted va a entender por qué en este momento en la Argentina y en todo el mundo estamos pasando lo que estamos pasando. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a tu pueblo, a los que nos están mirando, Señor, de cerca, de lejos, de más allá, que el poder de la gracia que viene del cielo esté con cada uno de tus hijos, entendiendo la verdad, entendiendo las profundidades de tu palabra, Señor, y recibiendo el pacto por la sangre de Cristo en cada una de sus vidas, sabiendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que ese pacto que Él hizo rompe con todos los pactos. Gracias, Señor. Te pido una bendición grande por tu pueblo, para que el gozo y la paz estén en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.